Les doy la bienvenida a este tercer video en el que vamos a seguir considerando los principios fundamentales del derecho procesal penal, esta vez enfocados desde la regulación en los códigos procesales. Nos vamos a centrar en el Código Procesal Penal Federal, pero atendiendo al federalismo del país, primero vamos a considerar cómo está regulada la cuestión en la provincia de Buenos Aires. El artículo 1 establece varios de los principios constitucionales. Habla del juez natural, señalando que nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución de la provincia y competentes según sus leyes reglamentarias. En esa misma norma también aparece la idea del juicio previo, agregando el artículo que nadie puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de este código. También está contemplado el principio de inocencia, agregando la norma que nadie puede ser considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal. Asimismo, está consagrado el principio del ne bis in idem, indicando el artículo que nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. También la idea de la inviolabilidad de defensa está contemplada al señalar la norma que es inviolable, la defensa de las personas y de los derechos en el procedimiento. Finalmente, en los títulos aparece el principio favor rei, también conocido como indubio pro reo, expresado en términos de que en caso de duda debe estarse siempre a lo que sea más favorable al imputado. Pero el artículo, aun cuando los títulos no lo mencionen, tiene una previsión más que es interesante. La norma termina diciendo que la inobservancia de una regla de garantía establecida en beneficio del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio. Esta es una novedad y es una regla, un principio importante que se suma al menú de aquellos que venimos considerando. El propio código tiene dos artículos más. El artículo 2, que habla del plazo razonable de duración del proceso, diciendo que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un tiempo razonable y sin dilaciones indebidas, agregando la norma que si hay retardo en dictar sentencia o dilaciones indebidas, en tanto sean esas reiteradas, constituyen falta grave, de modo tal que lo que busca es fijar una responsabilidad funcional de los magistrados que incurran en estas faltas. El último artículo es el artículo 3, que establece la interpretación restrictiva. Dice: toda disposición legal que coarte la libertad personal, que restrinja derechos de una persona, limite el ejercicio de un derecho atribuido por el Código, o establezca sanciones procesales, como las nulidades o exclusiones probatorias, esto es, que ciertas pruebas no pueden ser admitidas, o las pruebas ilegales, deben ser interpretadas restrictivamente. El código Levene, que es un código mixto, tiene una regulación muy similar, y esto lo que muestra es que el código de la provincia de Buenos Aires, que si bien es acusatorio, es de primera generación, bueno, no distó mucho de la estructura que en estos temas mantenían los códigos mixtos. Lo concreto es que son los códigos más modernos los que brindan un mayor detalle y desarrollo de estos principios fundamentales. Así, por ejemplo, lo hace el Código Federal Nuevo, que es el que vamos a considerar. Este código, en el libro primero, bajo el título Principios Fundamentales, tiene un título primero en el cual se establecen los principios y garantías procesales en 24 artículos. El carácter acusatorio adversarial lo establecen normas expresas, como ya vimos en el video anterior. Por un lado, el artículo 9, que establece la separación de funciones entre jurisdiccional y requirente, señalando que los representantes del Ministerio Público no pueden realizar actos propiamente jurisdiccionales y los jueces no pueden realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal. Ahí está la matriz acusatoria de este código con esta división de funciones. Y en el artículo 2 aparece la matriz adversarial del código, por cuanto consagra el sistema de audiencias con la vigencia de todos estos principios: igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización, consagrando la publicidad masiva para todas las audiencias, salvo algunas excepciones expresamente previstas. Esto es lo que le da el carácter de, bueno, una especie del acusatorio que es el adversarial.
A la par de esto, por supuesto que van a estar todos esos principios como derecho constitucional reglamentado. El artículo 1 establece justamente el primero de ellos, que es el juicio previo, diciendo que nadie puede ser condenado sin un juicio previo, fundado en ley anterior del hecho del proceso, o sea, el principio de legalidad procesal, que ese juicio previo tiene que ser realizado en respeto de los derechos y garantías que establece la Constitución, los instrumentos internacionales y de acuerdo a las normas del Código. Aquí aparece entonces también esa pirámide truncada que vimos en uno de los videos, porque, bueno, la cúspide de aquella pirámide, con la reforma del 94, quedó con los tratados y los instrumentos internacionales a su misma jerarquía. Y por supuesto que el código procesal, en tanto el derecho procesal es derecho constitucional reglamentado, tiene que estar de acuerdo con esas reglas que establecen Constitución y pactos. Como vimos, entonces, el debido proceso legal lo que marca es que hay que respetar toda esta serie de principios, derechos y garantías para poder llegar a una sentencia que implique, en un caso que corresponda, la condena justa. En definitiva, todo este sistema que nos brindan la Constitución y los pactos, y que obviamente el Código respeta, lo que buscan es blindar a la persona imputada de, bueno, un poder arbitrario del Estado y que respete, en todo caso, todas estas normas a través de esos derechos y garantías que les confieren esa Constitución y los instrumentos internacionales. El artículo 3 establece el principio de inocencia, señalando que nadie puede ser considerado ni tratado como culpable hasta tanto una sentencia firme, dictada en base a pruebas legítimamente obtenidas, desvirtúe el estado jurídico de inocencia de que goza toda persona. O sea que esta presunción de inocencia es que no se lo considere, pero tampoco se lo trate como culpable. Y que lo que genera un cambio en ese estatus es una sentencia firme, pero que tiene que estar dictada en base a pruebas legítimamente obtenidas, o sea, no pruebas ilícitas. Y la norma habla de un estado jurídico de inocencia. Los pactos aluden a la presunción de inocencia. Bueno, aquí en la norma no se refleja de ese modo, probablemente esto es bajo la influencia de Alfredo Vélez Mariconde, bueno, uno de los padres de la Escuela Procesal de Córdoba, que justamente aludía al principio de inocencia como un estado jurídico. La persona reviste el estado jurídico de inocencia, decía, y si algo habría que presumir es la culpabilidad, por eso se lo juzga, pero mientras se lo está juzgando, como rige este principio de inocencia, está amparado por este estado jurídico. Bueno, insisto, los pactos no hablan de estado jurídico, sino de presunción de inocencia. Esta norma refuerza la idea de el trato y que no sea presentado como culpable. El imputado dice no debe ser presentado como culpable. Y aclara que los registros judiciales, los legajos, las comunicaciones no pueden contener inscripciones estigmatizantes o que desvirtúen este principio de inocencia. Bueno, también hemos visto en el primer video que Caferata Nores nos explica que en base a esta presunción de inocencia, o como dice Vélez Maricón de ese estado jurídico, el juicio lo empieza ganando la persona imputada. Y que en todo caso será a través de prueba de cargo idónea que el fiel de la balanza irá inclinando hasta que con la sentencia firme se pierda ese estado jurídico de inocencia y pueda afirmarse que esa persona es culpable. Y claro, en los códigos acusatorios, incluso con más razón en los acusatorios adversariales, quien tiene que probar la culpabilidad son los acusadores, y aquí entonces aparece el principio del onus probandi, que lo que indica es que la carga de la prueba está en los acusadores. Este onus probandi no está entre uno de los principios de los artículos 1 a 24, pero sí aparece en el código en el artículo 90. Allí esa norma comienza estableciendo dentro de las funciones del Ministerio Público, que tiene a cargo la investigación de los delitos y la promoción de la acción penal pública contra los autores y partícipes. Esto es consecuencia del principio de la división de funciones entre jurisdiccional y requirente, y la norma termina diciendo que al Ministerio Público le corresponde la carga de la prueba y debe probar en el juicio oral y público los hechos que fundamenten su acusación. Ahí entonces aparece este principio del onus probandi. Mientras que en los sistemas inquisitivos y aún en los mixtos, bajo
la figura del juez de instrucción, el, el juez buscaba la verdad, en estos sistemas acusatorios, el juez no busca la verdad, sino que le exige a los acusadores la verdad de la acusación. Se la exige solo a los acusadores porque no tiene que exigirle a la defensa la verdad de su inocencia, porque la presunción de inocencia justamente le da ese estado jurídico de inocencia que debe ser desvirtuado y lo deben desvirtuar justamente los acusadores a través del principio de lo no probable. Siguiendo con las normas, aparece también como una derivación de la presunción de inocencia el indubio pro imputado o indubio pro reo. En caso de duda, se estará a lo que sea más favorable para el imputado. Pero la norma tiene, pese a que en el título no está, otras cuestiones incorporadas. Agrega que la inobservancia de una garantía no se hará valer en su perjuicio. Esto es similar a lo que vimos en el Código de la Provincia de Buenos Aires, aunque, bueno, allí claramente dice que una garantía en favor de un imputado es como no puede hacerse valer en su perjuicio, y acá, bueno, la persona amparada no está abarcada. La norma sigue diciendo otra cuestión que tampoco está en el título, que es que las normas procesales no tendrán efecto retroactivo a menos que sean más favorables para el imputado. Y aquí lo que hay, bueno, es una definición legislativa, o sea, que hace el legislador y que no necesariamente surge de la Constitución. La cuestión es que, bueno, sí, en el derecho penal está prohibida la retroactividad de la ley penal, salvo que sea más benigna, pero en materia procesal, bueno, esta redacción le otorga esa misma naturaleza, ese mismo carácter, y esta, por ejemplo, es la posición que entre nosotros sostiene Alberto Binder y José Caferata, señalando que no tienen efecto retroactivo las leyes procesales. Pero esto no siempre ha sido afirmado así. De hecho, por ejemplo, el Código Levene entró en vigencia el 5 de septiembre de 1992 y se aplicó a los hechos y a las causas que ya estaban en trámite, o sea, a los hechos anteriores, porque se consideraba, para parte de la doctrina, que mientras la ley penal sí es irretroactiva, la ley procesal sí podía hacerlo. Es cierto que en aquel código además se le dio una opción a las personas imputadas a que pudieran optar de que su causa siguiera tramitando por el Código Levene. Pero si no hacían esa opción, sí se les aplicaba el nuevo código. En fin, este es el tema de irretroactividad de la ley procesal, que como digo, bueno, es una definición del legislador, pero no necesariamente así lo ha considerado el constituyente. El artículo 14 establece la regla de interpretación, considerando entonces la regla de interpretación restrictiva, similar a lo que hace el Código Bonaerense. Dice, las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten un derecho deberán interpretarse restrictivamente. La norma agrega que se prohíbe la interpretación extensiva y la analogía de dichas normas. O sea que la regla es la interpretación restrictiva y esta prohibición extensiva y analógica. Pero puede hacerse una excepción y sí aplicarse una interpretación extensiva y analógica cuando esa aplicación sea en favor del imputado, in bonam partem. Y esto pese a que la norma no lo dice expresamente, bueno, por los principios generales rige. Después aparece otro instituto que es el de la reformatio in meius. Todas las que venimos considerando son una consecuencia de la presunción de inocencia. Esa reformatio in meius está prevista, tampoco está prevista en los artículos 1 a 24, sino surge del artículo 350, segundo párrafo, en el ámbito de los recursos, de las impugnaciones. Lo que dice es que las impugnaciones interpuestas por los acusadores, o sea, el fiscal o la querella, permitirán al tribunal que ejerce ese control modificar o revocar la resolución aún a favor del imputado. Siguiendo con los principios, pero ya no como derivaciones del principio de inocencia, aparece en el artículo 4 el derecho a no autoincriminarse, que como vimos ya está en la Constitución y también en los pactos. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. La norma agrega que el ejercicio de este derecho
no puede ser valorado como una admisión de los hechos o indicio de culpabilidad. O sea, si decide no declarar, por ejemplo, esa cuestión no puede considerarse como un indicio de culpabilidad. Finalmente, toda admisión de los hechos o confesión que haga la persona imputada debe ser libre bajo expreso consentimiento del imputado. Después el artículo 5 establece el principio del ne bis in idem bajo el título persecución única. Dice, nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el mismo hecho. Bueno, esto ya estaba en la Constitución y también en los instrumentos internacionales de derechos humanos. El artículo 6 establece el derecho de defensa, que obviamente también estaba en esos documentos, señalando que el derecho de defensa es inviolable e irrenunciable y puede ejercerse libremente desde el inicio del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. La norma agrega que el imputado tiene derecho a defenderse por sí, a elegir un abogado de su confianza o que se le designe un defensor público en condiciones de gratuidad. Los derechos y facultades del imputado pueden ser ejercidos directamente por este o por su defensor indistintamente, señala la norma. Y por último, agrega también una cuestión que, bueno, soluciona algo que puede pasar, que es si hay colisión entre lo que pretende el defensor y pretende la persona imputada, señala que lo que prima es la voluntad de la persona imputada, siempre que ésta esté expresada de manera clara y libremente. La cuestión es que en nuestro sistema no hay juicio penal en rebeldía. Bueno, ¿qué significa rebeldía? Bueno, el código la define en el artículo 69. La rebeldía dice que corresponde que sea declarada respecto a la persona imputada, que no comparezca a una citación sin justificación, que se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido, que desobedezca una orden de detención o se ausente del domicilio denunciado sin justificación. Agrega que cuando esto sucede y la persona no termina siendo habida, porque obviamente puede incumplir estas cuestiones y terminar finalmente siendo hallada, cuando no termina siendo habida, o sea, se mantiene en calidad de prófugo, bueno, allí la rebeldía genera ciertas consecuencias, porque justamente no hay juicio penal en rebeldía. Dice, la declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la presentación de la acusación. O sea que mientras la persona no esté ubicable, esté prófuga, igual se pueden realizar actos de investigación. Se pueden dictar resoluciones, que van a ser dentro del marco de este código una audiencia oral y pública. Pero hay que paralizar el trámite de la causa, del caso, en el momento de que correspondiera presentar la acusación, justamente porque no está la persona, y el argumento de que no haya juicio penal en rebeldía es que lo que se busca es asegurar el derecho de defensa de esa persona imputada. La idea es que, bueno, bajo esta lógica, quienes no están presentes no pueden ejercer cabalmente su derecho de defensa. De hecho, bueno, obviamente, frente a esta rebeldía, si es habida, puede ser anulada esa rebeldía con esa detención de esa persona e incluso decretándosele su prisión preventiva. De hecho, Julio Mayer justifica que se pueda disponer prisiones preventivas justamente en que no hay juicio penal en rebeldía. Con lo cual se da esta paradoja que nos la marca bien Maximiliano Rusconi, dice, detenemos a la persona, la dejamos presa para asegurar la realización del juicio y con esa realización del juicio que pueda ejercer su derecho de defensa. Aquí no estamos invirtiendo el sentido de los derechos y garantías. Para preservar el derecho de defensa lo tenemos preso. Bueno, con esta regla novedosa que apareció en el Código Bonaerense y que también replica en este código de que, bueno, las garantías no pueden ir en contra, no pueden ser usadas en contra de la persona amparada por la garantía, básicamente por el imputado, bueno, esto tendría que poder estar puesto en crisis. Y de hecho hay una corriente
que hoy nos habla de la posibilidad de hacer aún en nuestro país juicios penales en rebeldía, que bueno, es la Escuela Procesal de Rosario, con autores como Superti o Corvalán. Dicho esto, vamos a seguir con las normas de los artículos 1 a 24 y en el artículo 7 aparece el Instituto del Juez Natural. Dice, nadie puede ser perseguido ni juzgado por jueces o comisiones especiales. La potestad de aplicar la ley en los procedimientos penales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los jueces y los tribunales designados de acuerdo a la Constitución e instituidos por ley con anterioridad al hecho objeto del proceso. Es la garantía del juez natural que está en la Constitución. A su vez, aparece la idea de imparcialidad e independencia como inherentes a este juez, señalando que los jueces deben actuar con imparcialidad en sus decisiones y además se debe garantizar la independencia de los jueces y de los jurados de toda injerencia externa y de los propios integrantes del Poder Judicial. La injerencia externa serán los poderes ejecutivo, legislativo o cualquier otra injerencia externa, y los integrantes del Poder Judicial propiamente dicho, cuando, bueno, no están actuando en base a pautas legales como por ejemplo las impugnaciones, que ahí sí, sí hay un recurso, una impugnación, y el tribunal que revisa revoca, sí obliga al juez que había dictado esa resolución a cumplir, pero allí lo está haciendo dentro de las facultades. El tema es que no haya una injerencia por fuera de las facultades que confieren expresamente las normas. También hay un tema de falta de independencia interna de la oficina que acompaña al juez, que en estos códigos acusatorios adversariales eso se busca evitar, dejando a un juez solo, sin empleado, decidiendo solo en la sala de audiencias y asistido en todo lo administrativo y en la logística que se necesite para cumplir con las audiencias por la oficina judicial. En cambio, las estructuras como las que hoy tenemos, bueno, donde hay empleados a cargo de los jueces, se puede delegar funciones que están prohibidas en estos códigos, o sea, el juez no puede delegar función jurisdiccional en sus equipos de auxilio, pero claro, puede ser que además ese equipo de auxilio, bueno, de alguna manera coarte la independencia del juez porque, bueno, el cúmulo de trabajo hace que el juez ya termine tal vez decidiendo conforme lo que le trae ese equipo de trabajo y no tenga la capacidad suficiente o ganas de revisar eso y entonces decide, bueno, lo que Alberto Binder llama la independencia burocrática, que la oficina, el equipo de asistencia del juez decida por el juez. En definitiva, la norma sigue diciendo que en caso de interferencia en el ejercicio de su función, el juez informará al Consejo de la Magistratura sobre los hechos que afecten su independencia y solicitará las medidas necesarias para su resguardo. O sea que establece la norma un mecanismo para que el Consejo de la Magistratura, bueno, pueda garantizar esta independencia que terminó siendo afectada y denunciada por el magistrado. La idea de la independencia linkea con la de independencia, porque el sentido de la independencia es que el juez pueda ser verdaderamente imparcial. Después vamos al artículo 23, que tiene también que ver con la organización de la justicia, de los tribunales, que es la participación ciudadana, esto es el juicio por jurados. Los ciudadanos, dice, participarán en la administración de la justicia penal de conformidad con lo previsto en los artículos 24, 75, inciso 12 y 118 de la Constitución, y según la ley especial que se dicta al efecto. O sea, es claro que en nuestra Constitución desde 1853 está el juicio por jurados. Bueno, hemos sido bastante remolones en la implementación. De hecho, tampoco este Código Federal lo regula, sino que remite a una ley especial. Y hay varias provincias, o no tantas, pero bueno, hay una corriente en nuestro país de provincias que vienen implementando ya juicios por jurados. Provincia de Buenos Aires, Chaco, Neuquén, eh, Córdoba. Bueno, hay alguna más posiblemente. Con dos sistemas, el jurado popular, clásico, que creo que es el que prevé verdaderamente la Constitución, o sea, integrado por ciudadanos legos, y en Córdoba, la idea de Mayer del jurado escabinado. Jueces técnicos componen el jurado junto a legos. En fin,
distintas formas de implementar los juicios por jurados, que son una manda de nuestra Constitución. Otra de las normas se mete con cuál debe ser el sistema de valoración de la prueba. El artículo 10 dice que la apreciación de la prueba se debe hacer en base al criterio de la sana crítica racional, que es uno de los modelos para apreciar la prueba, para valorar la prueba. Y en la norma aparece la explicación de qué significa esta sana crítica nacional. Esta sana crítica racional implica observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Claro, en la redacción original del código del 2014, esta norma establecía como criterio el de las libres convicciones, que es otro de los modelos. En 2018, esta norma es modificada con la redacción que introduce el sistema de sana crítica racional. Y vamos a ver de qué tratan estos posibles sistemas de valoración. Bueno, este de libres convicciones es propio del sistema de jurados, donde el jurado simplemente emite el veredicto de culpable o inocente y no funda. Y lo hace en base a estas libres convicciones, lo que fue sintiendo internamente. La sana crítica racional es un modelo propio ya de jueces técnicos, donde además se le va a exigir fundamentación, explicitar las razones, que son estas reglas de la lógica, conocimientos científicos y máxima de la experiencia, que tienen que ser objetivados. Y hay un tercer modelo que era propio de los códigos inquisitivos, que es el de la prueba tasada. Esto es, el propio código, a través de distintas normas, va a establecer qué se necesita para dar por probado un hecho y la culpabilidad de la persona imputada. Por ejemplo, en ese ámbito regía un principio expresamente previsto en el código, que era el principio testis unus, testis nullus. Un solo testigo no alcanza como prueba. O se necesitan más testigos o otras pruebas que junto a la del testigo único permitan dar por afirmado que el hecho delictivo existió y que la persona participó en el hecho. El Código Barrio, que como vimos fue un código que rigió de 1888 hasta que el Código Leven en 1992 lo deroga, aunque hubo causas que siguieron con ese Código Barrio, bueno, establecía este criterio de prueba tasada. Para Carrara, Francesco Carrara, ese era el mejor sistema porque limitaba las facultades del juez. Sin embargo, bueno, los sistemas acusatorios se centran en el de sana crítica racional o en el de libres convicciones, que cuando pasamos al sistema de jurados es inevitable acudir a esa lógica. Después aparecen otros artículos con otros principios que aluden, bueno, a la restricción de derechos fundamentales. El artículo 16, bajo ese título, dice las facultades que este código reconoce para restringir o limitar el goce de derechos reconocidos por la Constitución Nacional o los instrumentos internacionales, debe ejercerse de conformidad con los principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesariedad. Estos son principios que para el sistema interamericano regulan toda la cuestión del procedimiento penal. Después aparece en el artículo 13 la protección de la intimidad y la privacidad, señalando que se debe respetar el derecho a la intimidad y a la privacidad del imputado y de cualquier otra persona, en especial la libertad de conciencia, el domicilio, la correspondencia, los papeles privados y las comunicaciones de toda índole, señalando que solo con autorización del juez y de conformidad con las disposiciones de este código podrán afectarse estos derechos. Luego aparece en materia de libertad el artículo 17, señalando que las restricciones a la libertad solo pueden fundarse en la existencia de peligro real de fuga u obstaculización de la investigación. Aquí queda plasmado el modelo de medida cautelar de la privación de libertad durante el proceso, o sea, el instituto de la prisión preventiva. Solo puede ser dispuesta por riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento, y en esto va en sintonía
con el estándar que establece hoy el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el que consagra, a partir de 1997, con una sentencia de la Corte Interamericana Suárez-Rosero, este modelo de medida cautelar para la prisión preventiva. La norma sigue diciendo que nadie puede ser encarcelado sin que existan elementos de prueba suficientes para imputarle un delito reprimido con pena privativa de libertad, conforme a las reglas de este código. Bueno, aquí otra vez está el modelo de medida cautelar. La medida cautelar requiere una doble fundamentación. Primero, lo que se llama humo de buen derecho o verosimilitud del derecho, también conocido como fumus comici delicti o fumus bonis iuris. Esto significa que para poder dictar una prisión preventiva, restringiendo la libertad de una persona que es inocente, es necesario que haya prueba suficiente de que hay un hecho delictivo y que en ese hecho participó el imputado. Y la segunda pata es la que está en la primera parte de la norma, lo que se conoce como periculum in mora o periculum libertatis, peligro en la libertad, que tiene que ser ese riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento de la investigación. Allí entonces está la idea de medida de cautelar como naturaleza jurídica de la prisión preventiva. Después, el artículo 18 regula la idea del plazo razonable, que también está en los pactos, donde dice que toda persona tiene derecho a una decisión judicial definitiva en tiempo razonable, conforme los plazos establecidos en este código. Finalmente, en el 21 aparece el derecho al recurso, la doble instancia o doble conforme. Toda persona tiene derecho a recurrir la sanción penal que se le haya impuesto ante otro juez o tribunal con facultades amplias para su revisión. Aquí este derecho de recurrir como principio general está limitado a la condena y pena, a la sanción penal, según este principio. Y ese derecho le da derecho al recurso ante otro juez o tribunal. Los pactos hablan de tribunal superior. Este código, como busca un colegio de jueces sin definir cómo tiene que ser, y ante la posibilidad de que sean jueces horizontales del mismo rango, no habla de tribunal superior, aunque los pactos lo exigen, y ese tribunal superior puede ser hoy dado no en sentido jerárquico u orgánico, o sea, jueces de mayor jerarquía en una escala dentro de una pirámide, sino pueden ser jueces que sean pares, pero que funcionalmente, en el caso concreto, se desempeñen como jueces superiores. Y por supuesto que habla de facultades amplias para su revisión, esto es que la revisión de esa condena y esa pena tiene que ser en base a todos los agravios que se expongan y no solo por cuestiones de derecho, como era originariamente en nuestro sistema, sino que en base a que el estándar del sistema interamericano y de Naciones Unidas es revisión integral, tienen que revisarse todas las cuestiones sobre las cuales se agravia, no solo si se dan cuestiones de derecho, sino también cuestiones de hecho y prueba. Esto nuestra Corte lo afirma a partir del fallo Casal de 2005, en el cual se reguló se interpretó el artículo 8.2H que establece el derecho al recurso en el Pacto de San José de Costa Rica. Fuera de los principios, pero más adelante en el código, en el artículo 351 aparece este principio que se lo conoce como reformatio impeius o reforma en perjuicio. Dice esta norma, en materia de impugnaciones, o sea, de recursos, que si la resolución hubiera sido impugnada, o sea, recurrida, solo por el imputado o en su favor, no podrá modificarse su perjuicio. Si solo apela el fiscal, la defensa o el imputado, y no apela ni el fiscal ni la querella en perjuicio del imputado, o sea, buscando agravar su situación, el tribunal no puede resolver en perjuicio del imputado. Aclaro que sí, el fiscal puede también recurrir en favor del imputado. En ese caso, bueno, solo será que el tribunal puede ir en favor del imputado y tampoco, aun cuando haya sido el fiscal, como lo hizo en favor del imputado, no puede ir en perjuicio. Esto es reformatio impeius, que es lo opuesto a lo que ya vimos de la reformatio in meius, que está en el 350 inciso segundo
y lo que permite es que las impugnaciones que sí interponen los acusadores en perjuicio del imputado habiliten igual al tribunal a resolver en favor del imputado. Para ir terminando, aparece este artículo que es el artículo 12, que consagra los derechos de la víctima. Dice, la víctima tiene derecho a la tutela judicial efectiva, a la protección integral de su persona, de su familia, de sus bienes, frente a las consecuencias del delito. Tiene derecho a participar del proceso penal en forma autónoma y en este sentido puede terminar, bueno, constituyéndose en querellante o particular damnificado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y coejercer la acción penal, con lo cual en este código se le da una facultad amplísima, que es la tendencia en Latinoamérica. Y tiene derecho a solicitar del Estado la ayuda necesaria para que sea resuelto su conflicto. La norma sigue diciendo que las autoridades no podrán, bajo pretexto alguno, dejar de recibir sus denuncias, o sea, un tema de acceso a la justicia, o de sus reclamos, y de poner inmediatamente en funcionamiento los mecanismos legales previstos para su tutela efectiva. Y en ese sentido, en este código, bueno, acompañando la tendencia del movimiento victimológico que le da mucha preponderancia a la víctima en Latinoamérica, bueno, erige a este sujeto en un sujeto de derecho a quien hay que proteger y lo establece dentro de los principios generales. Esto, por ejemplo, a Daniel Pastor no lo convence, no le gusta nada. Él señala que el derecho procesal está concebido para el imputado y es el sujeto que debe ser protegido y que, bueno, la víctima en este sentido no tendría que tener, no dice que no tendría que tener ningún derecho, por supuesto, pero no considerarlo en una situación muy parecida a la del imputado. De hecho, él cita a este profesor alemán, Dauser, quien expresa esta frase: cada derecho que en el proceso se le otorga a la víctima es un derecho menos para el imputado. Bueno, es metafórico esto porque esto no es matemáticamente así, pero bueno, es la idea que suscribe respecto de que no hay que darle tanta intervención a la víctima más allá de sí amparar sus derechos y, bueno, protegerla. La cuestión es que esta no es hacia donde se ha movido el sistema en Latinoamérica. Alberto Binder, como ya vimos, nos marca que hay tensiones entre la persona imputada y la víctima, que la persona imputada, bueno, a partir de todo el sistema de garantías, tiene un mecanismo de protección fundamental, pero que a la víctima también hay que brindarle atención, siendo eficaz en la respuesta que se da. Justamente la tutela judicial efectiva exige esta respuesta eficaz. Y entonces, en esa tensión, bueno, hay que ver cómo se va resolviendo caso a caso, siendo que hay que, bueno, Alberto Binder acude a esta herramienta de la antinomia fundamental para, bueno, visualizar esta tensión en cada proceso. En fin, por último, de la mano de esta introducción de la víctima, aparece un cambio de paradigma. En este artículo 22 nos hemos movido del paradigma del orden, que campeaba sobre la idea de la acción penal pública y como el Estado reaccionando frente a la desobediencia a su ley, hacia el paradigma de gestión de la conflictividad, que pone a la víctima en la escena y atiende a lo que en la teoría del conflicto es el conflicto primario, el conflicto que se da entre víctima e imputado. En cambio, en el paradigma del orden, lo que se miraba era el conflicto secundario entre el Estado y el imputado. Y lo que estaba como centro era la idea de la desobediencia a la ley del Estado. Este artículo 22 modifica ese paradigma, señalando que los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social. Este tema es un tema central que lo vamos a ver en el próximo video. Por lo pronto, el artículo 24, con el cual termina la enunciación de los principios, atiende al concepto
de diversidad cultural, de modo tal que cuando se trate de hechos cometidos entre miembros de un pueblo originario, se deberán tener en cuenta sus costumbres en la materia. Que esto obviamente esté en el Código Federal es muy razonable porque, bueno, este Código Federal se va a aplicar en todo el país y entonces se tienen que respetar las diversas culturas de nuestros pueblos originarios. Con esto hemos terminado el Código Procesal Penal Federal, pero me gustaría ver cómo está regulado muy rápidamente en otros códigos, como el Código Tucumán, también un código acusatorio adversarial que rige en la provincia de Tucumán desde recientemente, desde 2020. En el principio general del artículo 1 se establece que las garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales con jerarquía constitucional y en la Constitución de la provincia son de aplicación directa. Esto es, no son programáticos, no necesitan una ley que los haga operativos, ya rigen. Prevalecen sobre cualquier otra norma de inferior jerarquía e informan toda la interpretación de las leyes y criterios para la validez de los actos del proceso penal. Finalmente, el artículo 2 establece todas estas garantías en distintos incisos. Juicio previo, duración razonable del proceso, igualdad, los principios del acusatorio, estado de inocencia y indubio pro reo para la duda. La aclaración allí es que aclara que solo la duda rige respecto de los hechos en esa norma. La prohibición de la persecución penal múltiple, el ne bis in idem, el derecho a la no autoincriminación, protección de la intimidad y privacidad, inviolabilidad del derecho de defensa, con su carácter irrenunciable, la idea de la asistencia y la defensa técnica, las reglas sobre incomunicación del imputado, derecho al recurso, intérprete de quien no habla el idioma y las garantías del defensor. Después aparece un artículo 3, donde está todas las garantías que hacen a la organización judicial. El concepto de juez natural y jurados, la idea de imparcialidad e independencia, y el principio acusatorio de división de funciones, separando función jurisdiccional y requirente. A la par, el artículo 4 regula los principios sobre la libertad de la persona durante el proceso, e incluso Tucumán, mostrando que el derecho procesal es derecho constitucional reglamentado, tiene sancionado un código procesal constitucional, cuyo objeto es que queden garantizados a través de los procedimientos que establece este Código Procesal Constitucional los derechos de las personas que son consagrados en la Constitución provincial, en la nacional, en los tratados y en las leyes provinciales. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este largo video. Espero haber sido claro para ustedes y los espero en la próxima. Muchas gracias.